Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que esté viendo este video. Yo me llamo Joyce Medina, yo soy licenciado en psicología y el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de duelo en psicología. Así que si quieres enterarte un poquito más de qué va esto, quédate en el video, dale al like y suscríbete. Empecemos. Bueno, y para comenzar, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso psicológico de adaptación que sucede cuando enfrentamos una situación de pérdida, ya sea física o emocional, de alguien o incluso de algo. No necesariamente tiene que ser una muerte como muchas personas piensan al momento de escuchar duelo, no. Simplemente puede ser la sensación de pérdida que en algún momento de nuestra vida nosotros sentimos, ya sea que tengamos una conexión afectiva con una persona o incluso con un animal o con un objeto. Sin embargo, como ya dije antes, el duelo es un proceso de adaptación y es muy necesario, puesto que es este proceso lo que nos va a adaptar hacia esa nueva realidad en donde ese ser querido ya no estará en este plano existencial. Obviamente es un proceso doloroso que produce muchas emociones, por lo cual todas esas emociones deben ser experimentadas, ¿ok? Esto lo digo porque el duelo lo componen 5 fases de las cuales vamos a hablar right now. Bueno, en primer lugar tenemos la fase de la negación. Es aquí donde escuchamos decir a las personas: esto no puede estar sucediendo, no creo que esto esté pasando, no creo que sea verdad, debes estar jugando. Y esto es un intento de negar la realidad, puesto que la noticia de la pérdida es tan impactante para la persona que obviamente eso produce un shock emocional. Muchas veces esto produce también un bloqueo de manera inmediata, puesto que en este momento la persona apenas está digiriendo la información, como muchas personas dicen. Y es importante mencionar que la persona puede negar la realidad de 2 formas. Uno, hay personas que niegan la pérdida, como los ejemplos que coloqué anteriormente, y hay otras personas que en un intento de adaptarse desesperadamente a esa situación intentan negar el dolor que eso produce. Es decir, la persona, aparte de, entre comillas, aceptar la pérdida, inmediatamente llega a un proceso de bloqueo en donde ellos no se están permitiendo vivir o asimilar todo el dolor que esa realidad produce, puesto que una pérdida, ya sea física o emocional, produce mucho dolor, sobre todo si es algo o alguien con el cual teníamos una conexión afectiva mucho más profunda. Y bueno, en segundo lugar tenemos la fase de la ira o del enojo. Es aquí cuando la persona empieza a sentir rabia hacia sí mismo o hacia esa persona que ya falleció. A veces se interpreta de, si es, por ejemplo, si es rabia hacia esa persona, pues la persona siente rabia porque los abandonó, porque tenía muchos planes con esa persona y ya no se van a poder cumplir, y obviamente esto le produce un enojo o una ira. Y si la rabia es exteriorizada hacia sí mismo, pues la persona empieza a sentirse con resentimiento porque quizás siente que en vida no hizo todo lo que estaba a su alcance para ayudar a la otra persona. Y es importante mencionar que este proceso o esta emoción es muy normal, es necesaria y se tiene que sentir. Este es un recordatorio. Todas las emociones que experimentamos los seres humanos deben sentirse, es decir, deben ser exteriorizadas adecuadamente. Ellas no pueden quedarse o no deberían quedarse dentro, puesto que toda emoción que no se siente o no se experimenta o no se permite vivenciar, ella se va a condensar, porque esta emoción está reprimida. Y cuando esta emoción se condensa, ella va a ir creciendo hasta llegue a un punto donde eso va a explotar y le va a pasar facturas, ya sea a nivel físico o a nivel psicológico. Tengan mucho en cuenta esto. Bueno, en tercer lugar tenemos la fase de negociación, donde en esta fase, más o menos literalmente, la persona hace como una acción de negociar con aquellas entidades superiores o con aquellos dioses en las cuales las personas creen, para tratar de revertir aquello que ya es irreversible. Esta es una fase más o menos breve, donde la persona, por el shock emocional que la pérdida le produce, hace lo que está, o lo intenta hacer lo que está a su alcance para revertir aquello que ya no se puede evitar. Bueno, llegamos a la cuarta fase, la fase de la depresión. En esta fase es una fase muy importante, muy clave,
para poder superar el proceso de duelo adecuadamente. Es muy importante porque obviamente acá es donde la persona va a empezar a experimentar todas estas emociones displacenteras. La depresión va a ocasionar que la persona sienta cierto vacío existencial, ciertas emociones placenteras respecto al futuro, pesimismo hacia sí mismo, creen que ya la vida no tiene sentido, incluso por el mismo estado de depresión la persona a veces se le va a dificultar mucho las actividades cotidianas producto del dolor que están experimentando. He dicho que esta fase es muy importante, puesto que acá es donde la persona tiene, la mayoría de los casos, tienen más dificultades de expresar esa emoción, puesto que ya sea culturalmente o socialmente no están bien educados o psicoeducados a experimentar lo que es la tristeza, es decir, llorar. Y esto es un proceso muy necesario. Recuerden que anteriormente dije que toda emoción debe ser vivenciada y experimentada. Por lo tanto, usted no se puede quedar con este dolor, usted no se puede quedar con esta tristeza. Usted tiene que vivenciarlo. Solo de esta manera usted va a poder reconstruirse y superar este proceso, porque usted necesita permitirse sentir todo ese dolor que obviamente ante una situación de pérdida de alguien o algo que es muy importante para usted, solamente le va a producir tristeza y un profundo dolor. Por lo tanto, usted tiene que sanar esta herida y esto le va a tomar tiempo. Acá es muy importante mencionar algo que noto mucho, puesto que es normal ver a personas en su intento de apoyar a estas personas que están atravesando por este proceso de duelo. Es normal que estas personas les digan todo va a estar bien, ánimo, tienes que ser fuerte, cuando salgas trata de darle una mejor cara a la vida, actitud positiva, que estas situaciones son necesarias en la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Hay veces que las personas no necesitan que usted le diga frases de motivación, frases de aliento. A veces solamente basta con que usted los acompañe allí en ese proceso para todo lo que lo necesita, o simplemente usted le haga saber que usted es un hombre donde esa persona se puede apoyar y llorar y desahogarse. Bueno, finalmente llegamos a la fase de aceptación. Esta fase se produce ya cuando la persona adecuadamente ha atravesado y ha experimentado las fases anteriores. Acá la persona llega a comprender que la vida está llena de este tipo de situaciones, ¿ok? Eso quiere decir que la persona va a aceptar de alguna manera que esa persona ya no estará en este plano existencial. Esto no quiere decir que la persona, tras haber aceptado la pérdida, no quiere decir que de momento pueda recordar a ese ser querido y empiece a llorar. No, para nada, puesto que esa persona seguirá siendo importante por el resto de su vida. Lo que sucede es que ya el proceso de aceptación implica que la persona de alguna manera acepta la pérdida, pero a su vez también está conforme con que la vida continúa. Y es muy cierto, las personas no tan literalmente, pero de alguna manera comprenden que ella no debe o no puede quedarse enfrascada en ese momento, puesto que la vida y la vida de todos los demás continúa a su paso. Y eso quiere decir que tenemos que levantarnos, recuperarnos de esas experiencias tan negativas. Tenemos que recuperarnos, levantarnos siendo personas mucho más fuertes para poder encarar la vida que aún continúa viviendo. Y muy bien, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta respecto a esta fase, y es que ellas no suceden en un orden específico, ¿ok? En realidad no siguen ningún orden, pueden suceder con orden aleatorio, incluso a veces un poco ilógico, pero esto es cierto, las fases de este duelo no siguen ningún orden. Por otra parte, hay algo que hay que tener en cuenta, es que el duelo se vuelve patológico cuando la persona queda atascada o queda enfrascada en alguna de las fases del duelo. Es importante mencionar, el duelo no tiene un tiempo específico, varía entre meses hasta años. Eso solamente dependerá de la manera en que la persona está vivenciando el duelo. Pero el duelo en realidad se vuelve netamente patológico cuando la persona, por ejemplo, se queda enfrascada en la fase de la ira o el enojo, y esto llega a generar profundos sentimientos de reproche o resentimiento hacia sí mismo. La persona empieza a autoflagelarse y solamente queda enfrascada en esa emoción
porque no sabe exteriorizarla, no sabe expresarla, no sabe lo que eso significa y termina siendo una cuestión muy patológica y esto prolonga indefinidamente el duelo y esto sí puede llegar a llevar a cabo una depresión, ya no producto del duelo como tal, sino producto como consecuencia de esa emoción que la persona no está sabiendo experimentar y se está condensando. Y bueno, hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado, espero que hayan comprendido un poquito más acerca de este proceso tan humano, tan necesario en la vida de todas las personas en general. Y bueno, aparte de eso, quería finalizar este video haciendo un poquito más de énfasis, definiéndome pues con aquello de que recuerden muy bien, si en algún momento usted tiene la necesidad de llorar o quiere sentirse triste, permítase el espacio, permítase esa oportunidad de estar triste. Saque esa emoción, viva, no la reprima. Nos vemos en la próxima.